¿Y si te dijera que Lucifer no era el enemigo de Dios, sino su ángel favorito? ¿Y si te dijera que su caída no fue por maldad, ni por rebeldía ciega, sino por algo mucho más profundo y humano? Esta es la historia prohibida. La que nunca escuchaste en la iglesia, la que no está en los libros escolares, y que rara vez se menciona en voz alta. Porque va más allá del bien y el mal, de lo que nos contaron para mantenernos dentro de una sola verdad. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue creado con una belleza y sabiduría que superaba al resto de los ángeles. Era el más cercano a Dios, su creación más brillante, un ser destinado a reflejar la gloria divina. Pero su caída no fue simplemente por orgullo o soberbia, como muchos repiten. Según antiguos textos y tradiciones que han sido silenciadas, Lucifer cayó porque amaba demasiado. Porque quiso ser como Dios, no para arrebatarle el trono, sino para compartir su poder, para tener libre albedrío, para crear, para cuestionar. Fue un acto de voluntad, no de odio. Y ese acto fue castigado con el exilio. Fue arrojado a la oscuridad, no por ser malvado, sino por atreverse a desobedecer una ley que nunca eligió. Esta historia, tan antigua como el tiempo, ha sido reescrita una y otra vez, demonizando al que alguna vez fue luz. Pero ¿y si lo que entendemos como caída no es más que el inicio de una nueva forma de libertad? ¿Y si el verdadero pecado fue pensar por sí mismo? Esta es la historia original, la que se susurra entre líneas en los textos antiguos, y que, una vez que la escuchas, ya no puedes ignorarla. El término Lucifer es uno de los nombres más cargados de misterio y controversia en la historia religiosa. Para la mayoría de la gente, Lucifer es el diablo, el enemigo de Dios, el símbolo máximo del mal. Pero, ¿y si te dijera que esa figura oscura no aparece como tal en la Biblia original? ¿Y si te dijera que todo se basa en una traducción poética y en una interpretación que se fue transformando con los siglos? La palabra Lucifer aparece una sola vez en toda la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? En hebreo, el texto original no dice Lucifer, sino el Ben Sahar, que se traduce literalmente como brillante, hijo del amanecer. Es una metáfora usada por el profeta Isaías para hablar del rey de Babilonia, un gobernante humano, soberbio, arrogante, que se elevó con orgullo y cayó estrepitosamente. La estrella brillante que cae del cielo es una imagen poética del orgullo que precede a la caída. No se está hablando de Satanás, ni de un ángel caído. Se está hablando de un monarca humano que desafió a Dios por vanidad. Entonces, ¿de dónde viene la conexión con el diablo? La clave está en la traducción. Cuando en el siglo IV San Jerónimo traduce la Biblia del hebreo y el griego al latín, la famosa Vulgata, se encuentra con la expresión elel y decide traducirla como Lucifer, que en latín significa portador de luz, lux igual a luz, ferre igual a llevar. Este era un término clásico en la literatura romana para referirse al planeta Venus, que brilla intensamente justo antes del amanecer y luego desaparece del cielo. Venus es la estrella de la mañana, una imagen bellísima y trágica, porque su luz es pasajera. Brilla fuerte, pero cae, exactamente como el rey de Babilonia. Durante mucho tiempo, Lucifer fue solo eso, un término poético. De hecho, en otros pasajes bíblicos en latín, la palabra Lucifer se usa en sentido positivo. En 2 Pedro 1 y 19, por ejemplo, la Vulgata llama a Cristo Lucifer, la estrella que ilumina el corazón humano. Nadie lo veía como un nombre demoníaco. Pero con el tiempo, especialmente durante los primeros siglos del cristianismo, los teólogos comenzaron a construir una narrativa más compleja. Tomaron ese único versículo de Isaías, lo unieron a otras menciones de Satanás en la Biblia, como en el Apocalipsis, donde se habla de un dragón arrojado del cielo, o en Lucas, donde Jesús dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y comenzaron a moldear una historia no escrita, la historia de un ángel rebelde que se convirtió en el enemigo de Dios. Esa historia fue reforzada por escritores como Orígenes, Tertuliano, y más adelante, por grandes obras literarias como la Divina Comedia de Dante Alighieri o El Paraíso Perdido de John Milton. Ellos no solo narraron la caída de Lucifer, sino que le dieron un rostro, un carácter, una tragedia personal. Así, lo que en principio fue una metáfora política y poética en Isaías se convirtió, con los siglos, en una mitología completa sobre la rebelión del cielo. Y sin embargo, en la Biblia nunca se dice que Lucifer sea Satanás. Nunca se cuenta que un ángel llamado Lucifer haya sido expulsado por rebelarse contra Dios. Esa es una historia creada por hombres, tejida entre interpretaciones, traducciones y literatura. Y es una muestra perfecta de cómo las ideas más poderosas no siempre nacen de lo escrito, sino de lo interpretado. Tal vez,
Lucifer no fue nunca un demonio, sino una advertencia. Una figura simbólica que nos recuerda que incluso la luz más brillante puede perder su camino. Que incluso los más grandes pueden caer por orgullo. Y que, a veces, el verdadero enemigo no es otro que la soberbia humana. El malentendido de la traducción. La palabra Lucifer es uno de los términos más polémicos y malinterpretados en la historia de la religión, pero lo que pocos saben es que esa palabra no existe en el hebreo original de la Biblia. No fue escrita por los profetas. No fue pronunciada por Jesús. No aparece en los textos originales del Antiguo Testamento. Lo que aparece en Isaías 2 y 12 es una expresión en hebreo, el Ben Sahar, que se traduce como el brillante, hijo del amanecer o lucero, hijo de la mañana. Se trata de una metáfora poética para describir al rey de Babilonia, un monarca poderoso y arrogante que se creyó invencible y cuya caída fue tan estrepitosa como simbólica. Isaías lo compara con una estrella que brilla en el cielo al amanecer y luego desaparece, una forma bella y dramática de representar cómo el orgullo precede a la caída. Pero fue siglos después, en el siglo IV, cuando San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín en la famosa Vulgata, toma esa frase hebrea y la convierte en una sola palabra latina, Lucifer, que significa literalmente portador de luz. Era un término clásico en la lengua latina para referirse al planeta Venus, la estrella del amanecer. Venus brilla intensamente poco antes del amanecer y desaparece con la llegada del sol. Esa estrella era símbolo de belleza, luz y esplendor. En el contexto bíblico, representaba la grandeza que precede a la ruina. Nada demoníaco, nada satánico, solo una advertencia poética. Sin embargo, la elección de la palabra Lucifer tuvo consecuencias profundas. Porque con el paso del tiempo, la figura del lucero caído comenzó a mezclarse con otras ideas presentes en la tradición cristiana: el orgullo, la rebeldía, la caída del cielo. Así nació una confusión que se volvería doctrina. Teólogos de los primeros siglos del cristianismo empezaron a conectar ese pasaje de Isaías con otras escrituras como Apocalipsis 12, donde un dragón es arrojado del cielo, o Lucas 10 y 18, donde Jesús dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Poco a poco, la imagen del rey de Babilonia fue reemplazada por la de un ángel rebelde. Y ese ángel recibió el nombre que Jerónimo había elegido, Lucifer. Lo curioso es que, originalmente, el nombre Lucifer no tenía ninguna connotación maligna. En otros textos latinos, incluso en la misma Vulgata, se usa el término Lucifer para describir cosas positivas, incluso sagradas. En 2 Pedro 1 y 19, por ejemplo, se dice que Cristo es la estrella de la mañana, y en latín se utiliza también la palabra Lucifer. Es decir, en sus primeros usos, Lucifer no era el enemigo de Dios, sino más bien una figura de luz, conocimiento y poder espiritual. Entonces, ¿fue un error o una intención? ¿San Jerónimo tradujo mal, o simplemente eligió una palabra poética que luego fue malinterpretada? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí está claro es que la figura de Lucifer como el diablo no viene del texto bíblico, sino de la evolución de interpretaciones posteriores, del arte, de la literatura y de la teología medieval. Obras como la Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de Milton consolidaron esa imagen romántica y trágica del ángel caído, el portador de luz que se rebeló y fue condenado. Pero no es una historia bíblica. Es una construcción cultural. En realidad, Lucifer fue durante mucho tiempo un símbolo de luz, no de oscuridad. Su caída representaba el peligro del orgullo, no la existencia de un demonio literal. Y tal vez por eso sigue siendo una figura tan poderosa, porque representa no solo la rebelión contra la autoridad, sino también la dualidad humana entre la luz que somos y las sombras en las que podemos convertirnos. El ángel que cayó, mito o metáfora. La idea de un ángel caído, una criatura celestial que desobedece a Dios y es arrojada del cielo, es una de las narrativas más intrigantes y persistentes en la tradición religiosa occidental. Pero cuando observamos de cerca los textos bíblicos, nos encontramos con una sorpresa: ese ángel no tiene nombre. En ningún lugar de la Biblia se menciona explícitamente a Lucifer como un ángel que se rebeló contra Dios. De hecho, la historia tal como la conocemos hoy, un ángel de luz que se convirtió en el diablo por orgullo, es el resultado de una mezcla de pasajes bíblicos, interpretaciones tardías y escrituras extracanónicas, como el libro de Enoc y ciertos textos gnósticos. En el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías 2 y 12, como ya vimos, la figura del lucero caído hace referencia al rey de Babilonia, no a un ser espiritual. Pero con el tiempo, este símbolo poético fue reinterpretado como una alegoría de un ángel que cayó por soberbia. Esta narrativa encontró terreno fértil en otros escritos antiguos que no forman parte del canon bíblico tradicional. Uno de los más fascinantes es el libro de Enoc,
un texto apócrifo que profundiza en las historias de ángeles que transgredieron las leyes divinas. Según el libro de Enoc, hubo un grupo de ángeles llamados los vigilantes que descendieron a la tierra. No lo hicieron por odio ni por ambición, sino por algo profundamente humano, el deseo. Se enamoraron de mujeres humanas, se unieron a ellas y engendraron una raza híbrida de gigantes conocidos como los Nefilim. Estos ángeles no fueron castigados por maldad per se, sino por haber quebrado el orden divino. Entre ellos, destaca una figura llamada Semiaza, líder de los vigilantes, y en otras versiones aparece también Azazel, a quien se le atribuye haber enseñado a los humanos conocimientos ocultos, metalurgia, cosmética, astrología, conocimientos que los acercaban al poder, pero también al caos. Aquí la historia comienza a tomar forma. Ya no es solo una caída por orgullo, sino una caída por amor, por deseo, por compasión o incluso por el impulso de compartir conocimiento. Una narrativa que plantea preguntas complejas. ¿Fue esa rebelión un acto de maldad o de libertad? ¿Fue un castigo justo o una tragedia cósmica? En algunos textos gnósticos, incluso más radicales, este ángel que cae no es el villano, sino el verdadero portador de luz, un símbolo de conciencia, de autoconocimiento, que se enfrenta a un Dios celoso y autoritario. En esa visión, el ángel caído no es Satanás, sino un libertador espiritual. La historia del ángel caído es, entonces, mucho más rica y ambigua que la versión oficial que se enseña en las iglesias. No es una historia simple de mal contra bien, sino una metáfora profunda sobre la desobediencia, la libertad, el conocimiento prohibido y la tragedia del ser que busca más de lo que le fue asignado. En algunos relatos, este ángel cae por orgullo, en otros, por amor a la humanidad. En todos, representa el arquetipo del que desafía el orden establecido. Y quizás por eso ha perdurado. Porque más allá de lo teológico, la figura del ángel caído resuena con la experiencia humana. Todos hemos sentido alguna vez el deseo de cuestionar, de romper las reglas, de ir más allá de lo permitido. Todos hemos sentido la caída. Y todos, de alguna manera, buscamos redención. ¿Fue este ángel un mito o una metáfora? Tal vez fue ambas cosas. Tal vez su historia no habla solo del cielo y de Dios, sino de nosotros mismos. Si esta historia ya te está haciendo cuestionar todo lo que sabías, imagina lo que viene. Si quieres más historias ocultas, mensajes perdidos y verdades escondidas entre líneas, suscríbete al canal ahora. Aquí desenterramos lo que otros prefieren callar, y lo hacemos con pruebas. Los textos prohibidos, el libro de Enoc. En los márgenes de la historia sagrada, más allá de lo que fue permitido leer en iglesias y templos, existe un texto antiguo, misterioso y poderoso, el libro de Enoc. Excluido del canon bíblico por las autoridades religiosas, este manuscrito apócrifo nos presenta una versión completamente distinta de los orígenes del mal, de los ángeles caídos y del conocimiento prohibido. No hay aquí una serpiente en el Edén, ni un demonio rojo con cuernos. Lo que encontramos es una historia celestial, trágica y profundamente humana, la de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron del cielo, se enamoraron de mujeres humanas y compartieron con la humanidad secretos que jamás debieron ser revelados. Estos ángeles no cayeron por odio ni por traición directa a Dios. Cayeron porque cruzaron una línea. Dejaron su lugar en el cielo por deseo, por curiosidad, por amor o por rebeldía. Entre ellos, uno destaca, Azazel, el ángel que enseñó a los humanos el arte de la guerra, el uso del metal, la fabricación de armas, la hechicería y la cosmética. Conocimientos que dieron poder, pero también destruyeron el equilibrio. Por eso, fue castigado severamente. Según el relato, Dios ordenó que Azazel fuera encadenado y sepultado en el desierto, bajo montañas de oscuridad, hasta el día del juicio. Su historia quedó silenciada. Su nombre, olvidado. Pero su legado, siguió presente en las sombras de todas las religiones. Aquí surge una pregunta inquietante: ¿y si Azazel fuera el verdadero Lucifer? Después de todo, el término Lucifer ni siquiera aparece en el hebreo original de la Biblia como nombre de un ángel caído. Fue una traducción poética del latín, Lucifer, que significa portador de luz, usada en Isaías 2:12 para referirse a un rey humano, no a un demonio. Pero con el tiempo, ese nombre se convirtió en símbolo del ángel caído por excelencia. ¿Y si, en realidad, Lucifer no es un ser específico, sino un arquetipo? Una figura simbólica que representa la caída, la búsqueda de conocimiento, la desobediencia y la consecuencia de pagar un precio por ello. El libro de Enoc no habla de un solo ángel caído, sino de muchos. De seres celestiales que compartieron el fuego del cielo con la humanidad, y por eso fueron condenados.
Desde esa perspectiva, Lucifer no es necesariamente una figura malvada, sino el reflejo de un conflicto más profundo. El choque entre el orden impuesto por lo divino y el deseo de libertad, de sabiduría, de experiencia directa del mundo. Azazel, entonces, no sería un simple villano, sino un símbolo complejo, el maestro de secretos, el portador de la chispa, el que pagó el precio por iluminar a los hombres. Tal vez por eso este texto fue excluido de la Biblia. Porque no ofrece respuestas sencillas ni límites claros entre el bien y el mal. Nos muestra un universo moralmente ambiguo, donde los ángeles pueden amar, fallar y ser castigados, pero también pueden ser los primeros rebeldes, los primeros en decir no, los primeros en arriesgarlo todo por un ideal, por un deseo, por el fuego del conocimiento. Así que la pregunta sigue abierta: ¿es Azazel el verdadero Lucifer? ¿O Lucifer es algo más profundo, más universal, más humano? Tal vez no importa tanto el nombre. Lo que importa es lo que representa. La caída. El precio del saber. El conflicto eterno entre obediencia y libertad. Y la posibilidad de que, en el fondo, todos llevamos un poco de esa chispa dentro. Lucifer como símbolo de rebelión y libre albedrío. A lo largo de la historia, la figura de Lucifer ha sido moldeada por distintas tradiciones, religiones y corrientes de pensamiento. En la versión más conocida, la promovida por el cristianismo tradicional, es el gran adversario, el ángel caído que se rebeló contra Dios por orgullo, el símbolo supremo del mal, el enemigo eterno. Pero esa imagen, poderosa y temida, no es la única. Algunos textos antiguos y filosofías posteriores, como el gnosticismo o incluso el romanticismo europeo, ofrecieron una interpretación radicalmente distinta. En esas corrientes, Lucifer no era el villano, sino el portador de una chispa divina, el símbolo de la conciencia que se atreve a cuestionar, de la luz que rompe la oscuridad de la ignorancia, aunque eso implique dolor, castigo o exilio. En la tradición gnóstica, por ejemplo, el mundo material no es creación del Dios Supremo, sino de un demiurgo inferior, un ser que impone reglas, orden, pero también limitación. Para los gnósticos, la verdadera divinidad habita más allá, en planos espirituales más altos, y el alma humana contiene una chispa de esa luz original. En ese contexto, figuras como la serpiente del Edén o incluso Lucifer no representan el mal, sino la revelación, el conocimiento prohibido que libera al hombre de la ignorancia impuesta por los poderes terrenales o celestiales inferiores. En otras palabras, el que trae la caída no es el enemigo, sino el iniciador. El que entrega el fruto del árbol del conocimiento no destruye al hombre, lo despierta. Esa misma idea fue retomada siglos más tarde por autores del romanticismo, como Byron, Blake o Shelley, quienes vieron en Lucifer no al tentador maligno, sino al primer rebelde, el arquetipo del ser que se enfrenta a la autoridad absoluta en nombre de la libertad y la verdad. Para ellos, Lucifer es la figura trágica que elige el pensamiento propio, que acepta el sufrimiento como consecuencia de su independencia. Es Prometeo, es Adán, es el ser humano en su forma más intensa, limitado, pero consciente. Caído, pero libre. Esta reinterpretación cambia completamente el enfoque. Ya no se trata de una guerra entre el bien y el mal absolutos, sino de un conflicto mucho más humano, obedecer ciegamente o cuestionar y buscar respuestas propias. Lucifer se convierte así en símbolo de la condición humana, el deseo de entender, de trascender, de elegir aunque duela. Porque saber tiene un precio. Y a veces, iluminarse implica arder. Incluso el propio nombre Lucifer lo sugiere, portador de luz. Un título que fue interpretado como negativo, pero que originalmente estaba cargado de nobleza. ¿Qué hay más sagrado que portar la luz? ¿Qué gesto más humano que el de mirar al abismo, hacer preguntas y arriesgarlo todo por una verdad? Tal vez ese sea el verdadero pecado original, no desobedecer a Dios, sino atreverse a pensar por uno mismo. Entonces, cabe una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿y si Lucifer no fuera el enemigo de Dios, sino una parte de su creación con un propósito más profundo? ¿Y si su historia no es la de la maldad, sino la del despertar? Tal vez por eso su figura fue tan demonizada, porque representa una fuerza peligrosa, pero poderosa, porque invita a cuestionar los dogmas, a desafiar lo establecido, a mirar más allá del velo. Lucifer, entonces, no es solo una figura religiosa, es un arquetipo eterno. El rebelde, el buscador, el que cae, no por odio, sino por elegir el conocimiento. Y al hacerlo, se convierte en espejo de lo que somos. Humanos, incompletos, contradictorios, pero también llenos de fuego, de luz, y de la eterna necesidad de comprender. El cambio en el Nuevo Testamento.
El cambio en la figura de Lucifer y Satanás a lo largo de la historia bíblica y religiosa es un proceso complejo, resultado de siglos de interpretaciones, tradiciones orales y fusionamientos de diferentes relatos. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro del Apocalipsis, aparece una figura poderosa y simbólica, el dragón, identificado como Satanás, el gran tentador, el enemigo de Dios y de la humanidad. Sin embargo, es importante destacar que en este texto sagrado nunca se menciona que este ser se llame Lucifer. La asociación de Satanás con el nombre Lucifer es un desarrollo posterior, fruto de la tradición cristiana medieval, que combinó en una sola imagen varias figuras que en los textos originales eran distintas y tenían roles diferentes. En el Apocalipsis, el dragón es presentado como un ser maléfico que busca destruir a la humanidad, enfrentarse a los ángeles de Dios y tentar a los hombres al pecado. Es un símbolo del mal, de la oposición radical a la divinidad, pero el texto no lo llama Lucifer ni lo describe como un ángel caído con ese nombre. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías 14, aparece una figura llamada Lucifer en la traducción latina, pero ese pasaje originalmente se refiere a un rey humano, el rey de Babilonia, y su caída del poder, descrita metafóricamente como una estrella que cae del cielo. La idea de que Lucifer sea un ángel rebelde o Satanás no está presente en el texto original hebreo, sino que es una interpretación posterior. Además, en la tradición bíblica, el tentador del Edén, quien induce a Adán y Eva a desobedecer a Dios, es una figura simbólica que tampoco se identifica explícitamente con Lucifer o con Satanás. Es un rol que se ha ido cargando de significado a través de siglos de interpretación teológica y popular, fusionándose con otras narrativas. La misma palabra Satanás, que en hebreo significa adversario o acusador, no es un nombre propio, sino un título que describe una función dentro del relato, la oposición a Dios y la prueba de la fe humana. Este proceso de mezcla y síntesis de diferentes personajes y mitos ocurrió principalmente durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas comenzaron a consolidar un relato más uniforme sobre el mal y su origen. Se unieron así al tentador del Edén, el ángel caído de Isaías y el enemigo apocalíptico en una única figura, Satanás Lucifer, el adversario eterno y enemigo de Dios. Esta imagen combinada ayudó a simplificar el mensaje y a crear un símbolo poderoso para explicar el mal, la tentación y la rebelión contra el orden divino. Por lo tanto, la figura de Lucifer como el ángel caído y personificación del mal no es original ni directa de los textos bíblicos, sino que es el resultado de un proceso histórico y teológico de reinterpretación y fusión de varias fuentes y tradiciones. El término Lucifer fue tomado de una traducción latina que quiso expresar una metáfora poética sobre la caída de un rey terrenal, pero que luego fue reinterpretada como la caída de un ser celestial. Mientras tanto, el Apocalipsis presenta a Satanás como un dragón y adversario, pero sin usar ese nombre ni contar su historia de caída. Este cambio en la narrativa muestra cómo la comprensión del mal, del pecado y de la figura de Satanás Lucifer evolucionó con el tiempo, reflejando preocupaciones culturales, espirituales y doctrinales diferentes. Entender esta evolución nos invita a mirar más allá de las imágenes populares y a reflexionar sobre la riqueza y complejidad de las tradiciones que han dado forma a nuestras ideas sobre el bien, el mal y la lucha entre ambos. ¿Lucifer como el arquetipo del conocimiento? ¿Lucifer como el arquetipo del conocimiento? Esta idea, aunque considerada herética por muchos, ha circulado desde hace siglos entre corrientes filosóficas, místicas y esotéricas. En ella, Lucifer no representa el mal absoluto, ni un demonio con cuernos y tridente, sino algo mucho más inquietante y profundo, la chispa del despertar, el símbolo de la conciencia que se atreve a cuestionar, de la mente que desea conocer, aunque eso implique dolor, conflicto o castigo. Esta visión lo conecta con arquetipos universales que encontramos en muchas culturas antiguas, donde los portadores de la luz, del fuego o del conocimiento eran figuras ambivalentes, veneradas como dioses o castigadas como traidores. Un ejemplo claro es Prometeo, en la mitología griega. Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los humanos, dotándolos de una herramienta sagrada para su evolución, el fuego como símbolo de la tecnología, la razón, la creación, pero también del riesgo, de la destrucción, del desafío a lo divino. Su castigo fue terrible, encadenado a una roca, con un águila devorando su hígado cada día. Sin embargo, Prometeo no es recordado como maligno. Al contrario, es visto como un héroe trágico, un mártir del conocimiento. Esta historia guarda una resonancia inquietante con la figura de Lucifer, si se la mira desde otro ángulo. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, del latín lux ferre, podría entenderse también como ese símbolo del ser que entrega la luz del conocimiento, que despierta al humano del letargo de la obediencia ciega. En esta lectura, su caída no sería una traición maligna, sino un acto de conciencia, una rebelión necesaria en el camino del despertar espiritual. ¿Qué representa entonces su castigo?
¿No es acaso el precio que pagan todos aquellos que desafían los límites del sistema establecido, que se atreven a romper el silencio con preguntas incómodas? El miedo que genera Lucifer en la tradición religiosa puede no venir tanto de su maldad, sino de lo que representa, la posibilidad de pensar por uno mismo. Y eso, en muchas estructuras de poder, ha sido más peligroso que cualquier acto de violencia. Porque el conocimiento libera, pero también incomoda. Rompe dogmas, erosiona certezas, obliga a mirar lo que muchos prefieren ignorar. En ese sentido, Lucifer como símbolo es una figura de poder, pero también de ambigüedad. No es el bien ni el mal absoluto, sino la tensión entre ambos. Es la luz que revela, y también la que quema. En ciertas corrientes gnósticas, Lucifer aparece no como enemigo de Dios, sino como portador de sabiduría, enfrentado a un sistema que mantiene a la humanidad en la ignorancia. Incluso dentro del romanticismo del siglo XIX, pensadores y poetas como Blake, Shelley o Byron lo reinterpretaron como un símbolo de libertad, de rebeldía noble frente a un orden injusto. En sus obras, Lucifer es el que dice no cuando todos obedecen, el que cae, sí, pero por seguir su conciencia. Esta mirada no pretende glorificar el mal, sino invitar a repensar los símbolos. Tal vez Lucifer no sea un ser real, ni siquiera una figura teológica concreta, sino un espejo del alma humana, de su deseo de saber, de su impulso de libertad, de su eterna lucha entre obedecer o despertar. No es casual que las culturas más antiguas usaran la metáfora del fuego o de la luz para hablar del conocimiento, porque ilumina, pero también expone, porque calienta, pero también quema. Y quienes se atreven a tocarlo, a veces, pagan un alto precio. Entonces, ¿y si Lucifer no fuera el villano de la historia? ¿Y si, en el fondo, representa algo mucho más humano, y mucho más necesario? La historia de Lucifer no trata de un demonio con cuernos, sino de una lucha interna entre obedecer ciegamente, o buscar la verdad. Tal vez por eso ha sido manipulada, borrada, demonizada. Porque el que busca la luz, siempre incomoda a los que prefieren la oscuridad del control. Si este vídeo te hizo pensar, te invito a suscribirte. Aquí no repetimos lo que todos dicen. Aquí cuestionamos, analizamos y buscamos el conocimiento que se ha perdido en las sombras. Tú decides si sigues dormido, o si te unes a los que llevan la luz. Nos vemos en el próximo vídeo.